Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. La actividad que vamos a desarrollar a continuación es el repaso de nuestras clases tercera, cuarta y quinta del segundo bimestre. Como ustedes se acordarán, en la tercera y cuarta clase vimos un periodo de nuestra historia del siglo XX denominada el tercer militarismo. En la tercera clase vimos la primera parte, que es el gobierno de Sánchez Cerro, y en la cuarta clase vimos la segunda parte del tercer militarismo, que es el segundo gobierno de Óscar R. Benavides. Luego, en la clase número 5, vimos un gobierno denominado como Primavera Democrática, que es el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. Sin embargo, durante este gobierno veremos que esa cualidad de democrática se pone entre comillas porque todavía habrá un enorme número de ciudadanos que se han quedado sin derechos y sin libertades durante ese periodo de mandato. Así que para repasar rápidamente y satisfactoriamente todos esos temas, te pido que me prestes mucha atención y que empecemos a ver el tercer militarismo. En este caso, el periodo que corresponde al gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro entre 1930 a 1933. Recordando que, por una parte, aquí en Perú, el civilismo funciona como un apoyo económico a todos los gobiernos que vamos a hablar a continuación, y por otra parte en Europa hay dos ideas totalitarias, es decir, dos ideas que intentan controlar toda la sociedad, que están en boga, están en su máximo apogeo, en su mejor momento. Por una parte el comunismo y por otra parte el fascismo. Los gobiernos de los cuales vamos a hablar a continuación tienen mucha afinidad, tienen mucha cercanía con el fascismo europeo. Muy bien, regresemos a Perú entonces. En los últimos días del gobierno de Leguía, este ex dictador Leguía intenta formar una junta de gobierno extraordinaria que intente arreglar las cosas en el Perú. Sin embargo, la crisis ya lo había consumido y por eso es que Sánchez Cerro llega a Lima el 25 de agosto de 1930, luego de haber empezado su revolución en Arequipa. Leguía intenta huir, sin embargo es devuelto al Callao y una vez que pisa nuevamente suelo peruano es puesto en prisión. Sánchez Cerro toma el poder de una manera violenta, es cierto, pero también es cierto que comienza a tomar algunas decisiones que caen bien en la población. Primero, forma una junta de gobierno, ahora liderada por él mismo, y crea un tribunal de sanción. Un tribunal de sanción que supuestamente iba a investigar los actos de corrupción durante el gobierno de Leguía, pero estaba claro que ya las sentencias y las condenas estaban escritas de antemano. Por otra parte, recibe una misión económica enviada desde los Estados Unidos. Estados Unidos envía economistas para estudiar la situación económica del Perú y para que, por más que ambos países están en crisis, o sea, Estados Unidos y Perú están en crisis, sin embargo, no se rompa esa alianza económica que hay entre los dos países. Y por último, Sánchez Cerro convoca a una asamblea constituyente, es decir, le dice al pueblo que dentro de unos meses votará para que elija congresistas que escriban una nueva constitución, tratando de borrar de la memoria colectiva la constitución que había escrito 10 años antes el señor, el ex dictador Leguía. Una vez que esta junta de gobierno de Sánchez Cerro llega a su fin, nuevamente retorna el caos político al Perú, a tal punto que el poder pasa de mano en mano en pocas semanas y en pocos días, que incluso un cura llega a ser un presidente provisional de nuestro país. Es el padre Mariano Holguín. Ante esta situación, nuevamente desde Arequipa surge una junta de gobierno liderada por David Samanez Ocampo, quien llega a Lima y se instala en el poder en el 11 de marzo de 1931. Esta junta de gobierno liderada por Samanez Ocampo convoca a elecciones generales para octubre de 1930, es decir, en octubre de 1931, los peruanos elegirán no solamente a su presidente, sino también a su Congreso, y este Congreso escribirá una nueva constitución. Para todo eso, Samanez Ocampo crea una nueva institución que se llama Jurado Nacional de Elecciones, que existe hasta el día de hoy. Entonces, hablemos rápidamente de las elecciones de octubre de 1931. Hay dos candidatos poderosos, fuertes. Primero es el señor Víctor Raúl Aya de la Torre, líder del Partido Aprista Peruano, un partido que existe hasta el día de hoy, y el otro es, como no, Luis Miguel Sánchez Cerro,
que se convierte en líder del partido Unión Revolucionaria. Este es un partido fascista que, aunque Sánchez Cerro no pertenecía a él, sin embargo había mucha cercanía de ideas, ¿verdad? Por eso se convierte en su líder circunstancial. Bien, llega el día de las elecciones y supuestamente Sánchez Cerro saca más de 50.000 votos que el APRA. Como pueden ver, en esas épocas no votaba todavía mucha gente. Hoy por hoy votan más de 24 millones de peruanos. Con estos números que vemos en la pantalla no se llega ni siquiera a 300.000 electores. Sin embargo, con esa cantidad de electores, supuestamente Luis Miguel Sánchez Cerro había sacado una ventaja al partido aprista que lo convierte en el presidente de la República. Los apristas desconocieron los resultados y años después se descubrió que en efecto había habido fraude en esas elecciones. Sin embargo, Samanes Ocampo no quiso pelearse ni con la Unión Revolucionaria ni tampoco con el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso es que entrega el poder el 8 de diciembre de 1931 a Sánchez Cerro. Muy bien, podemos decir entonces que a partir de aquí ya empieza el gobierno de Sánchez Cerro y va a ser un gobierno represor. ¿Por qué? Porque entre otras cosas va a firmar la ley de emergencia, que es una ley que en la teoría decía que quería resguardar el orden interno de la sociedad, pero en la práctica lo que hacía era perseguir a los opositores y obviamente mandarlos a la cárcel y no dejarlos criticar cualquier tipo de error que él pueda cometer desde el poder. Un caso muy particular ocurre en el Congreso cuando la policía entra armada al local del Congreso y expulsa únicamente a los representantes, o sea, a los congresistas apristas, y estos son enviados fuera del país. Una vez que el Congreso se queda sin los congresistas apristas, sin embargo, sigue continuando porque Sánchez Cerro así lo mandó, y como gran parte del Congreso obedecía a las ambiciones de Sánchez Cerro, este siguió funcionando hasta que en marzo de 1933 firma la nueva Constitución de el Perú. Ahora, hablemos rápidamente de esta Constitución. Por ejemplo, algo que nunca se puso en práctica es que esta Constitución decía que el Congreso se convertía en el primer poder del Estado, es decir, el Congreso tenía más poder que el presidente, pero veremos que eso no se cumple ni en esos años ni se ha cumplido nunca en el Perú. Otra característica es que el periodo presidencial pasaba a durar 6 años y ya no los 5 años que había propuesto Leguía. Tampoco iba a haber reelección inmediata según esta nueva constitución. El voto femenino se le otorga a la mujer, pero para voto municipal, o sea, para poder elegir alcalde, todavía no presidente. Y por último, la constitución dice que se debe poner o se debe prohibir la participación de los partidos políticos llamados internacionales, dentro de los cuales estaría, según Sánchez Cerro, el Partido Comunista y el Partido Aprista. Llega el año 1932 y es un año denominado como la selva política, otros le llaman el año de la barbarie, porque todos los actores políticos llegan a la violencia en estos años y en este año en particular. Veamos, por ejemplo, que en marzo de 1932 hubo un intento de asesinato a Sánchez Cerro a manos de un militante aprista. En esa ocasión el militante aprista fallará, Sánchez Cerro se recuperará de los balazos recibidos y como consecuencia comenzará una persecución indiscriminada de apristas, es decir, ya no solamente irán por los líderes políticos, sino por los estudiantes apristas, por los obreros apristas y por cualquier persona que sea aprista o que por lo menos lo parezca en la práctica. Así que empezará un momento de mucha violencia generalizada y en medio de esto dos naves de la Fuerza Naval del Perú, tanto la embarcación Grau como la embarcación Bolognesi se rebelarán. Una vez que el gobierno aplaque esta rebelión, seis marineros serán fusilados sin juicio alguno, simplemente porque se le antojaba al gobierno culpar a alguien de aquel motín. Este hecho causó mucho dolor en esos años, pero el gobierno estaba completamente decidido a seguir sus represiones. Por eso es que incluso se cierra la Universidad de San Marcos por más de 3 años, hasta que llega julio de 1932, en donde ocurre la famosa revolución de Trujillo, en donde los apristas intentaron que luego de esta revolución en varios lugares del Perú
hubiese una seguidilla de revoluciones que logre botar del poder a Sánchez Cerro, pero no les duró más que una semana aquella ilusión revolucionaria, porque Sánchez Cerro contestará con todo su poder y con todo su arsenal, convirtiendo incluso a Trujillo en la primera ciudad de toda Latinoamérica y de toda América en general en ser bombardeada por su propio gobierno. Ya sabemos también que hay un conflicto con Colombia, en donde los peruanos que viven en la selva del Perú piden que la provincia de Leticia regrese al Perú, porque durante el gobierno de Leguía había sido cedido a Colombia. Sánchez Cerro se suma a este ánimo popular, a este ánimo belicoso, a este ánimo que quería guerra con Colombia, y precisamente intentando pasar revista, intentando revisar las tropas peruanas que desfilaban por el hipódromo de Santa Beatriz, muy cerca al centro de Lima, es que encontrará la muerte Sánchez Cerro, porque ahora sí un militante aprista disparará a quemarropa y disparará bastante bien a su objetivo, que era el dictador Sánchez Cerro, y ahora sí encontrará la muerte. A partir de este momento, el Congreso le otorgará el poder a la única persona que no podía entregar el poder, porque la Constitución decía que un militar en ejercicio no podía ejercer como presidente del Perú, y el señor Óscar R. Benavides era ni más ni menos que el presidente de del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, era el militar más importante del Perú que estaba en actividad, estaba en ejercicio. Sin embargo, a él se le encargará el nuevo mandato de la República. Bien, chicos, continuemos entonces con la explicación y con el repaso de la semana número 4. En aquella ocasión vimos el tercer militarismo, segunda parte. Ya sabemos que vamos a hablar del segundo gobierno de Óscar R. Benavides, que va entre los años 1933 al 39. Hay dos partes de este gobierno de Benavides, porque él debió estar solamente hasta el año 36 y cubrir los años que debió cumplir Sánchez Cerro, pero luego veremos que del 36 al 39 se extiende un mandato completamente ya y abiertamente dictatorial. Benavides tenía un eslogan que decía orden, paz y trabajo. Veremos que de orden y de paz no hubo mucho, y de trabajo sí intentó que existiese. En el aspecto interno tiene que sofocar una enorme cantidad de protestas populares, y en el aspecto externo tuvo que encontrar un fin con el conflicto a Colombia. Bien, veamos el aspecto interno. 1933. Aquella paz y concordia se intenta poner en práctica firmando la ley de amnistía, es decir, una ley que permitía que todos aquellos personajes que en años anteriores habían cometido algún tipo de delito político, ¿verdad?, que había sido castigado por Sánchez Cerro, ahora se les perdone y puedan salir de las cárceles. Sin embargo, este ambiente de perdón y de amnistía muy rápido queda en el pasado, porque el gobierno de Benavides llama a una misión policial fascista para que los fascistas italianos comiencen a asesorar a la Policía Nacional del Perú, que en ese momento se llamaba la Guardia Civil. En 1934 se reanuda en enero las persecuciones a los líderes apristas y se crea el batallón de asalto que ha existido no hace mucho tiempo atrás. Así que este batallón de asalto estaba especialmente preparado para cortar cualquier tipo de protesta callejera. En 1935 nuevamente hay un asesinato a manos de un militante aprista que decide ir contra la vida del director del diario El Comercio, que durante esos años también era bastante cercano al fascismo italiano, incluso dedicándole muchas de sus editoriales, muchas de sus principales páginas a Benito Mussolini. Llega el año 1936 y hay un fraude electoral. El partido aprista estaba ilegalizado. Sin embargo, los apristas apoyaban en secreto a Luis Antonio Eguiguren. Como Luis Antonio Eguiguren comenzó a tener una enorme ventaja con respecto a los otros candidatos, Benavides dijo que se había detectado el apoyo aprista a este candidato, y como se le había detectado ese apoyo, pues entonces las elecciones quedaban anuladas. El Congreso, ante esto, disuelve
las elecciones y se autodisuelve, entregando el mandato a Benavides por completo. De esta manera Benavides se quedará 3 años más gobernando por decretos leyes, es decir, como un dictador abiertamente. En el caso externo, Benavides rápidamente para 1934 encontró la paz con Colombia firmando el protocolo de Río de Janeiro. Las obras durante el gobierno de Benavides fueron varias. A nivel de salud, el ministerio crea el Ministerio de Salud, crea el Seguro Social Obrero, crea el Hospital Obrero, ahí se llega a extender a todo el territorio peruano el Código Civil que imponía, o mejor dicho, permitía el divorcio para las parejas que así lo desearan, que hasta ese momento no era posible. Extiende la red panamericana, es decir, la avenida que hoy es transitada, tan común para todos nosotros, pues se hace durante el gobierno de Benavides. Apoya a muchos puertos, a la modernización de muchos puertos, se crea el Banco Industrial del Perú y comienza a haber mucha conexión de agua y desagüe en las principales ciudades del país. Bien, hay un intento de golpe de Estado a finales del gobierno de Benavides. Para febrero de 1939 intentan entrar a Palacio y matar a Benavides. Lo que pasa es que Benavides se encontraba en Pisco por la fecha de los carnavales, así que para su suerte no logran atentar contra él directamente y más bien los rebeldes, más bien quienes se habían intentado quitarle el poder a Benavides, encuentran la muerte en ese intento. Benavides a partir de ese momento está convencido de que lo mejor es dejar el poder cuanto antes y convoca a elecciones para el 19 de noviembre de 1939. Él tendrá un candidato y ese candidato será el que gane las elecciones, curiosamente con apoyo del Partido Comunista. Bien, chicas, chicos, hablemos entonces de lo que fue nuestra última semana de clases, la semana número 5, en donde vimos la llamada primavera democrática, entre comillas, que es el primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. Habíamos dicho que este personaje es uno de los miembros más importantes de aquellas familias oligárquicas que todavía quedaban en el Perú. En este caso, esta familia estaba muy relacionada con la actividad de la banca. Eran peruanos y son hasta ahora los Prado peruanos muy ricos, muy potentados. Su gobierno se va a caracterizar porque va a ir entre los años 1939 al 45, que son exactamente los mismos años de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, en el aspecto interno, habíamos dicho, en un inicio el gobierno de Prado va a tener el apoyo del comunismo y más bien Prado va a mantener la persecución contra los apristas. Sin embargo, para 1944, cuando ya esté terminando su gobierno, a medida que Prado vea que la situación social se va convirtiendo cada vez más ingobernable, va a permitir que los trabajadores creen una central o un sindicato central. Este sindicato central se va a llamar Confederación de Trabajadores del Perú, la CTP, que en un inicio va a estar conformado por trabajadores comunistas y apristas. Por eso es que incluso su fundación es frente a la tumba de José Carlos Mariátegui, que era aquel pensador del socialismo peruano. Pero luego veremos cómo este sindicato, esta confederación de trabajadores, quedará en manos de los apristas y más adelante nacerá la CGTP, que estará liderado por los comunistas. Muy bien, una característica del gobierno de Prado es la guerra con el Ecuador, y esta guerra es muy interesante porque esta guerra le hace ver a Prado, por una parte, a nivel personal, que no puede darse el lujo de perder, porque él es hijo de aquel presidente que abandonó al Perú en plena guerra con Chile. Así que él no puede, en primer lugar, hacer lo mismo, pero además tampoco puede perder. Así que está decidido a ganarle a Ecuador, pero por otra parte también tiene que medir sus fuerzas, porque en el mundo se está librando la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos no quiere que haya más conflictos ya en el propio continente. Así que Estados Unidos pide a Perú que por favor intente llegar a un acuerdo con el Ecuador, y se suman también a esta petición tanto Brasil como Argentina. Por eso es que el 29 de enero de 1942 está llegando a su fin esta rápida guerra que tuvimos con el hermano país del norte, aunque en verdad la paz definitiva, esperemos,
ha sido firmada recién en 1998. Así que, como se darán cuenta, la guerra terminó en 1942, pero todavía las soluciones no se habían llegado a cumplir. A nivel económico, podríamos decir que aumentan las exportaciones porque los países que están en guerra necesitan muchos productos que el Perú les vende, como minerales, algodón, azúcar, caucho, y hay una estabilización de precios. Vuelve a tener mucho poder los enclaves mineros, las haciendas azucareras, las haciendas algodoneras, vuelven a tener mucho prestigio a nivel mundial, y el Prado comienza a apoyar la industrialización, es decir, aquellas fábricas de maquinaria pesada. Algunas obras de su gobierno son, por ejemplo, la creación de la región Tumbes, la creación de la región Cerro de Pasco, crea el primer aeropuerto llamado Corpac. Hay un terremoto muy lamentable en Lima y el Callao, como epicentros, en 1940, pero que Prado intenta lucirse trayendo una rápida reconstrucción de la ciudad. Por eso es que hace un censo en 1940 y arroja que el Perú tiene 8 millones de habitantes. Llega 1945 y Prado sabe que no puede ya contener la cantidad de los votos apristas. Por eso es que para mayo de 1945 permite que el Partido Aprista participe, pero siempre y cuando no lleve su nombre. Y por eso es que el Partido Aprista se inscribe como Partido del Pueblo, y con este nombre va a formar una alianza llamada el FREDENA, o el Frente Democrático Nacional, que no va a poder tener como líder a Víctor Raúl Haya de la Torre, porque sabe que los militares no se lo van a permitir. Por lo tanto, llevan a un aliado. Este aliado será el doctor José Luis Bustamante y Rivero, que terminará ganando aquellas elecciones con el voto de los apristas, pero como se verá más adelante, ese gobierno será fallido, porque para 1948 llegará una nueva dictadura que nuevamente ponga al Perú en un momento de violencia, de persecuciones y de peleas uno contra otros.